Mexicana de Hoteles y Moteles en el invierno de 2017, en lo que va de la segunda quincena de diciembre a la primera semana de enero, la ocupación de los establecimientos de hospedaje tendrá una caída de 1 a 2 puntos porcentuales con respecto a la misma temporada de 2017, para situarse entre 56.8 y 55.8%. ¿A qué se debe esto? Yo, perdón, antes de que empiece a hablar Chucho, que es quien nos va a dar sobre todo la mayor cantidad de las cifras y los datos duros aquí. Hace algunos meses, Chucho, hablábamos de que las alertas para las alertas turísticas, las alertas de viaje que emiten hechas por Estados Unidos, exactamente. Actualización de las alertas. Exactamente, la violencia no le habían pegado, no le habían pegado. Entonces, pues, ¿qué pasó? Porque en ese entonces defendías que no habían pegado. Sí, y que ¿qué pasó? De hecho lo manejamos en la columna, lo platicamos aquí. De hecho veíamos una aceleración. No obstante, hechos violentos que se han venido dando, eso desde inicios de año en Cancún, más reciente en Los Cabos. Hoy lamentablemente se escuchaba en algunos medios de 6 asesinatos, 3 en Los Cabos, 3 en La Paz. Aún así, había una aceleración en el flujo de visitantes provenientes de Estados Unidos, sobre todo, ¿no? Pero veníamos lo que vemos récords. después, sí, bastante bien. Lo que pasa es que vinieron vino los sismos, ¿no? Sí. Que sí genera de alguna manera preocupación. Yo creo que el viajero internacional se acuerda del 85, en fin. Entonces, son varios factores, pero es cierto, había una aceleración pese a esa circunstancia del tema de inseguridad, el crecimiento de la inseguridad, pero a partir de septiembre empieza a haber un punto de inflexión o desaceleración más bien. Y son varios motivos, Susi, nada más para comentar. El tema de los sismos, que ya hemos platicado aquí. Y también la inflación, me imagino que el tema de la inflación, ¿no? Que ha restado poder adquisitivo. Aquí hemos platicado cuando hemos tocado el tema de las ventas, ¿no? Del consumo, de las ventas de ANTAD, de Walmart. A diferencia del año anterior, donde teníamos un crecimiento de más de 2% en el salario real, ahora la inflación ha estado por arriba de alguna manera de las ventas en términos nominales, ha sido mayor. Entonces tenemos una caída de más de 2% en el salario real. Eso merma el poder adquisitivo en este caso del turismo local. Y hay un factor también muy importante, Gonzalo, que yo creo que no hemos tocado mucho, es, a diferencia del año pasado, donde a estas alturas el peso frente al dólar se había depreciado casi 20%, y eso se convertía obviamente en un atractivo para atraer turismo extranjero. El que llega de fuera con un tipo de cambio le lucía más, pues. Claro. Ahora tenemos que el peso... la gráfica del tipo de cambio. Del tipo de cambio. Ahora tenemos que el peso en lo que va del año se ha apreciado 6% frente al dólar. Entonces es menos atractivo para el turista internacional pues viajar por México. Entonces son varios factores los que inciden de alguna manera en esta caída esperada para invierno en el factor de ocupación. Además, hay que sumarle a esto que hay una recuperación también de las tarifas aéreas, ¿no? Y también en el caso de las tarifas de los hoteles, ¿no? Creo, nada más ahí para hablar sobre la gráfica, probablemente este tipo de cambio que veíamos al inicio del año, que donde se empezaron a hacer más reservaciones y que estuvieron vigentes, digamos, hasta el verano, ya al ver la recuperación a la mitad del año del tipo de cambio, que es cuando tocó el piso, ya esas reservaciones probablemente ya para el invierno comienzan a desacelerar. Sí, ¿no? exacto. Sí, a lo mejor es donde se empieza a ver más hacia el cierre de año, se empieza a ver rezago, la mayor sensibilidad de alguna manera, ¿no? Es una pena por partida doble. O sea, la primera es porque se trata de una de las industrias más importantes que tiene la economía mexicana, uno de los motores, sobre todo uno de los principales captadores de divisas que tiene el país. La llamada industria sin chimeneas porque no contamina. Exactamente. Así es. Contamina de otra forma. Pero la otra es una pena también por el otro lado, porque si bien la inflación tiene un impacto, si bien el tema del tipo de cambio tiene un impacto, yo creo que desde mi punto de vista sí existe ya un efecto secundario de las alertas de viaje, sí existe ya un verdadero temor por parte de muchos turistas de venir al país en una situación de violencia. Estamos hablando de que este año va a romper récord en el tema de homicidios dolosos en México, el tema de secuestros, el tema de décadas, un exactamente. récord en décadas. A ver, desde el Secretariado Ejecutivo
Ejecutivo de Seguridad Pública en México no tenía un registro tan alto desde los años 90. Entonces, evidentemente eso te pasa factura, seas quien seas en el lugar donde estés en este país. Si bien existen todavía zonas que pueden presumir de una relativa paz y tranquilidad, como puede ser Mérida, como pueden ser algunas otras regiones en el centro del país, pero en realidad, a ver, la Ciudad de México, que eso también es uno de los faros del turismo, estamos viviendo el peor año, por lo menos desde 1997, en materia de seguridad en algunas pública. zonas, exactamente. A cualquier hora Entonces, del día. Por eso para mí es una pena doble, o sea, es una pena por la industria, pero también porque como ciudadanos nos afecta a todos y por parejo. De hecho, aquí lo hemos platicado, es el gran reto que ha tenido esta administración de enfrentar el tema de la inseguridad. No hay, la verdad es que las fórmulas que se han aplicado creo que no han funcionado. No. Y un poco lo que comentábamos, fíjate, en agosto del tema de la llegada o el arribo de turistas internacionales, más para mencionar estos datos, al mes de agosto fue un crecimiento de 9.6%, va desacelerando, a septiembre de 7.7% y al mes de octubre de 4.8%, es decir, hay una tendencia clara de desaceleración de la llegada de turistas. Justo, creo que eso es importante destacarlo, es una desaceleración. Así es. O sea, sí estamos mejor, quiero decir, no, mejor o peor, dejémoslo de lado, estamos recibiendo más turistas que el año pasado. Claro. ¿No? Seguimos recibiendo más turistas que el año pasado, pero claro, bueno, vienen toda esta cuestión de inseguridad que ustedes comentan y aderezado con ahí el tema del sismo, ¿no? Que obviamente sismo, inflación. Claro, sí. que no sabes, o sea, turistas internacionales que no saben si la infraestructura está dañada, en fin. Claro. ¿No? Mira, aquí estamos viendo, Susi, lo que tiene que ver con las reservaciones para lo que es la temporada de invierno. La temporada de invierno considera las últimas 2 semanas de diciembre y la primera de enero. Mira, vemos claramente cómo 2016 todavía tuvimos un nivel de ocupación hotelera a nivel nacional de 57.8% en promedio y ahora la expectativa para este invierno de 2017, el año que está por terminar, es de 56.8%, es decir, estamos hablando de una caída de 1 punto porcentual en la ocupación hotelera, ¿no? ¿Y qué hay de los lugares más demandados? ¿Cuáles son los lugares que siguen, a pesar de esta desaceleración, pues sigue habiendo este interés, esta demanda? Pues mira, estamos hablando, no tenemos aquí las cifras, pero sí, es Cancún, digamos, son los polos turísticos, Puerto Vallarta, Los Cabos, a pesar de esta noticia tan lamentable del día de hoy con tres asesinatos. Mira, justo estamos en Puerto Vallarta, casi 92.5% de ocupación. San Luis Potosí, que es un destino no tan de playa, desde luego es un destino más colonial, claro. 90.8%. Nuevo Vallarta, que sí es ya de playa, 90.6%. Cabo San Lucas, a pesar de la violencia, ahí 9.1%. Y ahí nos podemos ir hacia abajo. Oaxaca, que bueno, está también entre los más, con los hoteles más ocupados, con 87%. Oaxaca lo digo porque fue de los destinos más afectados por de los pasados sismos, ¿no? Del 7 de septiembre. ¿No? Pero no tarda, por ejemplo, uno ve estos lugares más demandados. Claro. Por ejemplo, uno piensa en Los Cabos, en Baja California Sur, y por ejemplo, revisando las cifras aquí del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ve que en lo que va del año, hasta el cierre de octubre, 469 homicidios en Baja California Sur y un total de más de 9.148 robos. Y si nos vamos a las cifras a nivel nacional, de verdad son escalofriantes. Estamos hablando de más de casi 34.000 asesinatos, hasta el cierre de octubre, y más de 558.000 robos. O sea, medio millón de robos. Además, el caso de Baja California Sur es un caso especial también. Porque no se había dado antes. No, oye, pero además también hay contrastes. Tiene indicadores de actividad industrial. No recuerdo bien ahorita las cifras, pero indicadores de actividad industrial, indicadores de crecimiento económico fuertes, o sea, muy sólidos. De hecho, en los primeros lugares de crecimiento en el país. Y también en tema de inseguridad está en uno de los puntos más abajo, ¿no? Y de hecho, un indicador también que tú dices contrasta con este tema de la violencia es, en los últimos 3 años, es el destino al cual el empresariado más le ha apostado en materia de inversión en infraestructura turística, incluidos las aperturas de hoteles, en fin. Entonces sí contrasta este tipo de situaciones. Y queremos ver hacia dónde puede ir un destino como Cabo San Lucas, por ejemplo, pues veamos Acapulco. A ver, Guerrero tiene más de 2.386 asesinatos hasta el cierre de octubre. Claro. O sea, con esa cifra, ¿quién quiere? O sea, ¿quién quiere? Que es uno de los municipios con mayor tasa de asesinatos por cada 100,000 habitantes. De América Latina, no nada más de México. Creo que
preocupante. Que era lo que Sí. discutíamos en el verano, ¿no, Chucho? Claro. Decíamos, ¿hasta cuándo le va a pegar? Bueno, ya lo empezamos a ver, empezamos ¿no? a ver. Sí, Ahí pues está. mira, Entonces, ¿qué tantas termina pegando. probabilidades tiene México de recuperar uno de estos lugares en el ranking? O sea, sabemos que ya está dentro del ranking de los 10 más visitados. Sí, bueno, está, para ser específico, Susi, el año pasado termina en el octavo lugar. La semana pasada el titular de Sectur habló de la probabilidad de que este año escalara a un lugar más Hacia en el la séptimo. captación de visitantes internacionales, Yo creo que con lo que está ocurriendo puede venirse abajo esta expectativa, ¿no? Es lamentable, coincido con Gonzalo. Claro, y además que si las medidas, si no se toman medidas adecuadas, coincido con Gonzalo, basta ver Acapulco para saber en dónde a dónde llegó uno de los destinos turísticos más visitados de México y cómo lo tenemos ahora, que además sigue con altos niveles de ocupación. Sigue con altos niveles de ocupación, pero bueno, también influye la cercanía con la Ciudad de México. Sí, es lo que iba a comentar, es el destino natural, preferencial por la cercanía de los capitalinos, desde luego, pero sí, el riesgo es de que, digamos, un Cancún, ojalá no, Playa del Carmen, se puedan convertir en el futuro ¿no? Acapulco, es decir, un destino donde ya no llega casi turismo extranjero, donde casi no hay inversión, no hay aperturas de nuevos hoteles, hay un estancamiento y un rezago en infraestructura importante, muy importante por el tema de la inseguridad. Y esto que decías, por ejemplo, Playa del Carmen, Cancún, eran destinos donde todavía no se escuchaba tanto el tema de la violencia. A ver, fue este mismo año cuando tuvimos un asesinato en la zona hotelera de Cancún. Tú te das una vuelta. Quienes han tenido la oportunidad de estar en Cancún, te das cuenta, es una zona altamente resguardada. Sí. Y no obstante, se dan este tipo de casos. A ver, yo creo que las señales de alerta ahí están, pero también creo que el tema de la inseguridad y la violencia que se vive en el país está completamente desbordado para las autoridades y no hay política turística que tú puedas seguir, ni por mucha depreciación del tipo de cambio que se pueda dar, que te sostenga el que vengan los turistas internacionales y digan, le apuesto a México para pasar un destino, porque además, y aquí, digo, Chucho, tú lo sabes muy bien, hay cada vez más destinos internacionales o hay países emergentes que se están promoviendo y que están colocándose a la vanguardia como destinos turísticos internacionales. Digo, en este mismo continente, Perú se está... En el Caribe, en Sudamérica. Perú se está colocando como uno de los grandes destinos anclado en su historia colonial, en las playas, en la cocina, ¿verdad? Entonces, la competencia aumenta y el país parece ser que no está entendiendo muy bien que la dinámica del turismo está cambiando. Que ya por último, Chucho, también, digamos, como una lectura extra que podríamos hacer de esto es cómo lo ha visto el mercado. Cómo lo ha visto el mercado a través de una acción que recibe muchos turistas y que tiene una joya de la corona, pero bueno, son las acciones de Azur, que es lo que estamos viendo en la terminal en este momento. Azur, que tiene aeropuertos importantes pues en México, entre ellos pues el más grande que es el de Cancún. Es la joya. ¿No? Cancún es el 58-60% del total del tráfico de los aeropuertos. Y vemos que de mediados de año a este momento pues tiene una caída que bajó más o menos de alrededor de $400 pesos por acción a 353 pesos. Tiene que ver con ¿Tendrá que ver con esta desaceleración? Tiene que ver con la desaceleración del tráfico de pasaje y tiene que ver también con un tema de evaluación. No todo es la desaceleración en el crecimiento del pasaje, sino también un tema de evaluación. De la Era una emisora que ya estaba propia cara, ¿no? Es una emisora que tuvo, de una empresa que tuvo altos índices de crecimiento, porque además no solamente es los 9 aeropuertos de México, que opera aquí en México, también es el de San Juan de Puerto Rico, ¿no? Que empezó a consolidar ya, por cierto, este año, ¿no? Pero sí, digo, hay vemos el efecto del tema de la desaceleración del tráfico, ¿no? Es correcto, digo, no necesariamente una caída tan grande nada más le explica. Así es, únicamente. Sí. Hay muchos elementos, pero yo creo que sí es clave. Bien, entonces, ¿qué ven hacia adelante como conclusión en el tema de turismo? Tenemos un gran potencial en nuestro país, pero sin duda grandes retos a enfrentar. Creo que sí, por supuesto, el potencial está y además está creciendo. Vaya, de todo lo que acabamos de hablar de aquí, me quedo, sigue creciendo, está desacelerando, se deben tomar medidas y por supuesto uno de los grandes problemas es la inseguridad y el Estado de Derecho, que no solo afecta al turismo, afecta a las inversiones y a muchos otros sectores, ¿no? Yo no sé hasta qué punto ese potencial todavía nos siga dando, o sea, realmente el terreno esté fresco para poderlo explotar si seguimos en la trayectoria en la que vamos. Y es un poco irónico, de verdad, porque al mismo tiempo, este mismo año, complicamos hace varios meses, o sea, México
México es uno de los principales destinos de plataformas como Airbnb, o sea, lo cual te habla de un tipo de turismo específico. Cirque du Soleil le apuesta a México también para ese tipo de cosas, para abrir un show para otro perfil de turista, pero al final del día se está acabando. Yo creo que el potencial está ahí. México es un mercado diversificado, con atractivos muy interesantes, tipo, claro, de todo, colonial, sol y playa, de todo. Creo que México tiene todo. El tema aquí es, coincido con ustedes, el tema de la seguridad. Necesitamos que el gobierno tome medidas efectivas para enfrentar el tema, reducir los niveles de inseguridad. No sé si esto lo vaya a lograr la actual administración o puede hacer algo de aquí en lo que termina la actual administración o le tocará a la próxima, pero es vital disminuir los índices de violencia. Vital esta estrategia para garantizar el Estado de Derecho, para mejorar el tema de la inseguridad en uno de los principales motores de nuestra economía, que es el turismo. Gracias por el análisis, Abraham González, Gonzalo Soto, Jesús Ugarte, y gracias a usted